Bueno, vamos con el resumen de este capítulo 13, la verdad, el camino a la libertad. Y bueno, nos dice que el respeto por uno mismo surge de la honestidad y permite dejar atrás la actitud defensiva, de cascarrabia y de confrontación, ¿no? Y sobre todo de esa actitud resentida propia de la inflación del ego. Nos dice que es normal y que todo tiene un proceso de maduración, y conforme vamos convirtiéndonos en personas maduras es cuando vamos reduciendo ese exceso de sensibilidad, ¿no? Y esos sentimientos de ofensa, de que todo nos ofende, ¿no? Dice que los niños, por ejemplo, cuando son niños se dicen tontos fácilmente, ¿no? Pero cuando van creciendo ya deja de hacerles daño esas ofensas, ¿no? Dice que el secreto del éxito es que es muy fácil cambiar a otros siempre cambiándose uno mismo. Esto, si lo grabáramos a fuego, sería fundamental, ¿no? Y bueno, aquí nos viene a hablar de que todo es una proyección de lo que somos. Nos pone el ejemplo de Nueva York. Si tú vas a Nueva York y dices que es un lugar amistoso, que te sientes como en casa, significa que así te sientes tú por dentro, ¿no? Sin embargo, si vas y te parece una ciudad fría que rechaza o cualquier otra cosa, pues es una percepción proyectada, ¿no? En esa ciudad. El éxito es la consecuencia automática de las actitudes constructivas y de algunos aspectos básicos y de sentido común, ¿no? Porque dice que el éxito es la consecuencia de algunos principios simples. Lo que favorece enormemente el desarrollo de la mente superior es haber sido expuesto en la primera infancia a los valores estéticos, en especial a la música clásica, a las artes, al ballet y a la naturaleza, ¿no? Y así como haber sido inducidos a una educación religiosa, aunque más adelante, cuando seamos adultos, pues rechacemos la religión, ¿no? Dice que todo eso tiene una influencia positiva en el desarrollo de los patrones energéticos interconectados y en las configuraciones neuronales del propio cerebro físico, ¿no? Y luego, a continuación, nos habla de la libertad y el ego. Dice que la base de la guerra, del crimen y de todo conflicto social tiene su origen en el núcleo del propio ego, ¿no? Y en ese ego infantil, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la formación de Jorge Carrasco decía que veía en Putin y en Trump, y bueno, y en los políticos en general, veía a niños, ¿no? Que veía dos egos de dos niños, ¿no? Y eso es lo que nos viene a decir este capítulo, ¿no? El ego infantil, ¿qué tiene? Pues tiene que un deseo impaciente, ¿no? Lo quiere todo ya, protesta por todo, sus expectativas deben ser órdenes, y con la madurez, la grandiosidad del ego se va amansando, ¿no? Y nos pone el ejemplo del buey salvaje o el buey domesticado donde se puede montar. Y dice que la evolución de la conciencia psicológica se produce a través de diferentes mecanismos. Nos habla en primer lugar de la represión, que son esos impulsos primitivos cuando son reprimidos y luego negados para después proyectarlos sobre otros. También está la opción de la rendición y la sublimación, que es cuando se cuenta con unos buenos padres y se renuncia a los impulsos narcisistas primitivos a cambio de una ganancia mayor, como puede ser el amor, la aceptación y la identificación con esos padres amables y que son las figuras de autoridad. Y también está la conformidad, ¿no? Que es una manera de evitar la maduración y que representa la continuación de ese primitivismo, dice. Es reprimir el egocentrismo, pero persiste la actitud de omnipotencia y grandiosidad del bebé rey, ¿no? Ese pequeño emperador, ese emperador interno narcisista, ¿no? Toda frustración de los deseos es vista como un autoritarismo odioso y arbitrario que produce resentimiento, rebelión, desafío e inmadurez persistente, ¿no? En definitiva, lo que se hace es una distorsión de la realidad. Y dice que así el fracaso en la maduración, desde la infancia hasta la edad adulta, conduce a trastornos patológicos de la personalidad. De ahí surgen la criminalidad, la disidencia política crónica o los tiranos o los dictadores, ¿no? Después nos habla de la libertad frente al infantilismo, ¿no? Dice que el ego infantil malinterpreta la libertad como libertinaje, como un libertinaje indulgente y una gratificación instantánea del hedonismo, ¿no? Sin preocuparse en absoluto por los demás, ¿no? Y también tiene la expectativa poco realista de que traspasar los límites no debería conllevar consecuencias, porque uno es el emperador, el autoritario que puede hacer lo que le dé la gana. Y dice que esto se ve muy reflejado en los adolescentes también, con la idea persistente de que son víctimas y que no son responsables de las transgresiones sociales que hacen, ¿no? Y da como resultado pues esas actitudes dañinas que no llevan a ningún sitio, ¿no? Pero que están muy extendidas, ¿no? Sin embargo, nos hace la reflexión de que algo, por bueno que sea, cuando lo llevamos al extremo,
pues lo que nos viene a decir es que la explotación de la libertad, por ejemplo, lleva a perderla, ¿no? Porque la usamos tanto en exceso que llega un momento que se pervierte, ¿no? En el ámbito político dice que el ego infantil es ateo y anarquista y ve todas las situaciones en términos de agresor y víctima. A nivel político en España eso es lo que constantemente pasa, ¿no? Siempre hay un agresor, siempre hay una víctima y se encarga muy bien de mantener esos dos opuestos vigentes, ¿no? Vivos. Sin embargo, nos dice que las primeras formas de vida eran intrínsecamente codiciosas, ¿no? Ya eran egoicas, ¿no? Y dice que en el ser humano, a día de hoy, pues persiste ese ego en forma de hambre, de ganas, de deseo constante e insaciable, ¿no? Y además dice que a día de hoy es imposible saciar la vanidad interna y por eso es sensible a cualquier ofensa, a cualquier cosa que te digan, sea real o sea imaginaria, ¿no? De ahí que surja la hostilidad hacia la autoridad, que a la autoridad ya sabemos que representa a los padres, ¿no? A esos primeros referentes que establecen normas, reglas, etcétera, ¿no? Y dice que esto se está viendo, bueno, se ha visto en muchos sistemas políticos, ¿no? Donde la progresiva privatización de los derechos asociados con la autoridad parental legal y su función, es decir, nos viene a decir que todos los totalitarismos, y esto es algo que yo nunca había observado, pero una vez que lo he leído digo, ostras, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, en las juventudes hitlerianas como en la China de Mao, el comunismo, o los militantes islámicos, lo que hacen es eso, ¿no? Programar a los niños y les quitan, les arrebatan esas funciones a los padres para que los tenga el Estado o el ideal que se quiere implantar, ¿no? El Estado empieza a coger ese rol parental y establece las reglas, ¿no? Y los padres dejan de tener esa autoridad. Con la madurez, esto es el infantilismo, ¿no? Pero cuando llegamos a la madurez, y no se entiende madurez de edad, sino madurez emocional y psicológica, la vida social se ve como un equilibrio que es consecuencia de los intercambios en los que se subliman los impulsos animales a cambio de ganancias superiores, el amor, la seguridad, el éxito, el respeto, la autoestima y la libertad personal. La sociedad refleja la ignorancia colectiva, pero también la sabiduría colectiva, ¿no? Y entonces cuando se entiende que sin esas restricciones sociales el ego narcisista es como un motor sin volante. Es decir, necesitamos esas restricciones sociales, esas reglas, esas normas. Y con la madurez uno comienza a entender que la policía, las leyes, la ética, la racionalidad y la moralidad aseguran nuestra verdadera libertad, no están en contra de ella, ¿no? En el ámbito intelectual, el infantilismo ve la razón, la lógica, la moralidad y la ética como imposiciones y restricciones autoritarias arbitrarias, ¿no? Glorifica a los criminales, la cultura criminal y la vulgaridad. Y el anarquista se ve como si fuera un héroe, ¿no? Y ahora, si estamos en un estado maduro, sabemos que eso no funciona y que no lleva a nada. Y para terminar esta última parte habla de la libertad soñada del id, ¿no? Dice que el ego infantil, repite o profundiza un poco en esta idea, el ego infantil inflado exige, ¿no? Como son los niños, autoritarios, exigentes y que se creen con derecho a todo, ¿no? Y además que se indignan si se les niegan sus derechos, si no se complacen sus deseos, ¿no? La estructura social se le ve como la gran frustradora de la impulsividad. Claro, si yo tengo derecho a todo, cualquier norma que venga a contradecir mis deseos nos frustra, ¿no? Y ese ego es anarquista, es rebelde, es ateo y es exhibicionista y tiende a las adicciones y a la sexualidad perversa, ¿no? A la victimización, a la libertad de expresión, ¿no? Y llega un momento en que tergiversan toda la realidad y por eso dice que el lobo usa eslóganes políticos para disfrazarse de cordero. Y esto me hace mucha resonancia con lo que está pasando a nivel político aquí en España, ¿no? Lo que identifica el núcleo del ego narcisista es su incapacidad y su negativa a aceptar la responsabilidad personal. Esto es lo que esconde el ego infantil, ¿no? Se alimenta de ser una víctima y distorsiona la realidad. Y se empeña mucho en hacer una diferenciación entre el progreso y la regresión, ¿no? Además hace una reflexión, dice que todos los grandes imperios han caído por la decadencia moral interna, más que por las agresiones procedentes del exterior, ¿no? Porque dice que a medida que el nivel de conciencia calibrada disminuye, también lo hace su nivel de poder y por lo tanto se pierde toda la fuerza interna para sobrevivir tanto individual como colectivamente, ¿no? Con la madurez, sin embargo, la autoridad se ve como un mecanismo de protección muy beneficioso, ¿no? Un policía se ve como un mecanismo de protección, unas cámaras de vigilancia se ven como, si tú eres honesto, íntegro, lo ves como una manera de garantizar el orden y la honestidad en toda la colectividad, ¿no? En definitiva, el narcisismo es intrínsecamente paranoico y por lo tanto trata de esconderse en todo momento.
Y dice que esto, sin embargo, es totalmente absurdo en los tiempos en los que corren, en los que los ordenadores, bueno, más ahora con la inteligencia artificial, todo lo pueden dejar registrado y lógicamente se desvela lo que eres, por mucho que intentes esconder ese narcisismo, ¿no? Infantil. Así que la vida de todo el mundo a día de hoy es de dominio público, así que esconder lo que es la verdad, lo que es la evidencia, parece un poco absurdo. Así que nada, un poco largo, porque la verdad es que es una parte muy, muy intensa, algunas partes incluso me están costando leer y asimilar, pero bueno, lo que se nos queda, y si no, en otra ocasión será. Como además repite mucho los mismos conceptos en otras partes, iremos asimilando. Aquí lo dejo. Besos.